Saludos. En esta lección vamos a repasar el tema de lógica binaria. Cuando nosotros estamos trabajando con lógica binaria, con funciones lógicas, solamente tenemos dos valores disponibles para trabajar, cierto y falso. En los cursos de matemática vemos, por ejemplo, que tenemos funciones que operan sobre valores enteros, como 1, 2, 3, 5, negativo 4, positivo 8. Algunas que solamente operan sobre valores que pueden ser el 0 o valores positivos. Tenemos otras que operan sobre valores reales, en donde, por ejemplo, podemos tener la suma de dos valores reales, como 17.8 y 95.23, y el resultado también nos da un valor real. Pues en el caso de las funciones lógicas, cuando estamos trabajando con lógica binaria, no tenemos esos números disponibles. Lo único que tenemos disponibles son dos valores que se conocen como valores lógicos, que son el cierto y el falso. Estos valores, el cierto y el falso, se conocen también como valores lógicos. Las funciones lógicas operan sobre uno o más valores lógicos. O sea, no podemos tener una función lógica operando sobre un 14 o sobre un 25. Solamente operan sobre valores lógicos, así que solamente pueden operar sobre el valor true y el valor false. Los resultados que nos producen las funciones lógicas también son valores lógicos. Así que el resultado de hacer la operación, en lugar de sumar, por ejemplo, valores enteros como 2 más 3, que el resultado nos dé 5, tendremos una operación lógica que operaría, por ejemplo, sobre un true, un false y otro false, y el resultado es un valor lógico, así que el valor del resultado o es true o es false, o sea, o es cierto o es falso. En algunas ocasiones, y sobre todo por conveniencia, utilizamos un 1 y un 0 para representar los valores de cierto y de falso. Generalmente utilizamos el 1 para representar el valor cierto y utilizamos el 0 para representar el valor falso. Podría ser a la inversa, pero eso no es tan común. Lo común es que el 1 se utilice para representar el cierto y el 0 se utilice para representar el falso. Vamos a ver entonces algunas de las funciones lógicas. Tenemos primero la función AND. La función AND puede operar sobre dos o más valores y el resultado que va a producir es cierto solamente si todos los valores sobre los cuales opera son ciertos. Si al menos uno de los dos o tres o cuatro o 10, 20 valores sobre los que opera es falso, el resultado va a ser falso. Así que si tenemos un AND de falso, falso, cierto, 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 el resultado va a ser falso porque hay al menos un valor que es falso. Si tenemos un AND que opera sobre cierto, cierto, cierto y cierto, el resultado es cierto porque todos y cada uno de los valores es cierto. Así que vamos a ver por aquí un ejemplo. Vamos a decir que tenemos una función AND que está operando sobre cierto, cierto y falso. El resultado va a ser falso porque a menos uno de los valores sobre los cuales está operando es falso. Si opera sobre todos los valores ciertos, pues true, true, va a escribir solamente 2, porque no tiene que ser necesariamente 3, puede ser cualquier cantidad, 2 o más, no puede ser sobre 1, tiene que ser 2 o más. Si opera entonces sobre dos valores, y en este caso los dos valores son ciertos, entonces el resultado va a ser cierto. También cuando escribimos la primera expresión, podríamos haberla escrito así. Esto es equivalente a esta expresión que tenemos aquí arriba. Y la segunda expresión se pudo haber escrito así. Otra función que tenemos es la función OR. Vamos a ver ahora la función OR. La función OR es cierta si al menos uno de los valores sobre los cuales opera es cierto. Si todos los valores sobre los cuales opera son falsos, el resultado va a ser falso. Si al menos uno de los valores sobre los cuales opera es cierto, el resultado va a ser cierto.
Tenemos también la función NOT. La función NOT va a generar como resultado el valor inverso al valor sobre el cual opera. Si opera sobre un true, el resultado del not true va a ser falso, y si opera sobre un falso, el resultado del not falso va a ser cierto. Por ejemplo, vemos que tenemos not true, el resultado nos va a dar a falso, y si tenemos not falso, el resultado que nos va a producir va a ser cierto. También pudimos haberlo escrito de esta forma. En el caso del OR, si tenemos un OR de un valor falso y un valor cierto, el resultado nos va a dar a cierto, porque al menos uno de los dos valores sobre los cuales está operando es cierto. Ahora, si nosotros hacemos algo como esto, un NOT de un OR de true y false, entonces una función compuesta, entonces resolvemos de adentro hacia afuera. Tenemos un OR de cierto y de falso. El OR de cierto y de falso nos va a dar a cierto, porque al menos uno de los valores es cierto. Así que con el resultado que está dentro es cierto, ahora a ese cierto le aplicamos el NOT, y el NOT de cierto nos va a dar entonces como resultado falso. Tenemos otra función lógica, que es la función exclusive OR. Con las funciones AND, OR y NOT, usted puede representar cualquier función lógica. Cualquier función lógica se puede crear con estas tres, pero para conveniencia tenemos otras que ya tienen nombre, que lo que implican son combinaciones de AND, OR y NOT, y una de ellas es el exclusive OR. El exclusive OR opera también sobre dos o más valores. La única función lógica que está restringida a operar sobre un valor es el NOT. El NOT siempre opera sobre un solo valor. En el caso de las demás funciones lógicas, operan sobre dos o más valores. El caso del exclusive OR opera sobre dos o más valores, y el resultado de esta operación va a ser cierto si la cantidad de valores ciertos sobre los cuales opera es un número impar. Si opera sobre un valor cierto, o tres valores ciertos, o cinco valores ciertos, o siete valores ciertos, el resultado va a ser cierto. Si la cantidad de valores ciertos sobre los cuales opera es un número par, entonces va a ser falso. En el caso específico que está operando solamente sobre dos valores, si los dos valores son distintos, entonces el resultado va a ser cierto. Y esto es así porque si tenemos solamente dos valores y son distintos, quiere decir que uno es cierto y el otro es falso. Por lo tanto, solamente hay un solo valor cierto, el 1 es un valor impar, por lo tanto el resultado va a ser cierto. Otra función que tenemos es la función NAND, que es lo opuesto al AND, la función NOR, que es lo opuesto al OR, la función exclusive NOR o equivalence, que es lo opuesto al exclusive OR. Como mencionamos primero, el NOT solamente opera sobre un valor, las demás funciones lógicas operan sobre dos o más valores. Al igual que hacemos en aritmética, que establecemos unas precedencias o un orden de jerarquía para las funciones aritméticas para indicar cuál se realiza primero, cuál se realiza segunda, cuál se realiza tercera, en una expresión donde tenemos varios operadores aritméticos, se hace también con las funciones lógicas para indicar cuál se resuelve primero en caso de que tengamos dos o más operaciones lógicas. Y en estas funciones, el NOT es el operador con la mayor precedencia, seguido del AND, y luego la con la menor precedencia es el OR. Podemos ver el NOT como si fuera un signo de negativo, que tiene precedencia sobre la multiplicación. El AND lo vamos a ver como si fuera una multiplicación, y el OR lo vamos a ver como si fuera una suma. Si usted necesita que se evalúe una función lógica en un orden distinto al que le permite utilizar la precedencia o la jerarquía de las funciones lógicas,
entonces podemos utilizar paréntesis, igual que utilizábamos los mismos en aritmética, para indicar cuál operación nosotros queremos que se realice primero, cuál queremos que se realice segundo, etc. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de cómo podemos representar expresiones que están en forma de texto o de forma verbal, utilizando funciones lógicas con variables lógicas y expresiones lógicas. Vamos a decir que tenemos la primera situación, donde Juan va a ir a la playa si el día está bonito y sus amigos lo invitan. El resultado de esta función es un resultado lógico, porque a fin de cuentas, Juan va para la playa o no va a ir a la playa. Así que esta aseveración de que va a ir a la playa es cierta o es falsa. No puede tener otro posible resultado, así que el resultado es uno lógico. Y tenemos dos condiciones, y las condiciones pues, son expresiones que son ciertas o son falsas. El día está bonito, eso es cierto o eso es falso. Los amigos lo invitan, eso es cierto o eso es falso. Así que podemos utilizar variables para representar el resultado y también para representar las condiciones. Digamos que estas son las variables que utilizamos, que Y va a ser igual a Juan va para la playa, A va a ser igual a que el día está bonito y B va a ser igual a que sus amigos lo inviten. Si esas son las variables que utilizamos, entonces esta expresión que está aquí arriba podemos representarla de la siguiente forma. Y es igual a A and B. El resultado va a ser cierto si se cumple A y se cumple B. Tiene que cumplirse las dos. Con una de las dos que no se cumple, el resultado es falso. Así que Juan va a ir a la playa si el día está bonito y sus amigos lo invitan. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Ahora Juan va a ir a la playa si el día está bonito y sus amigos lo invitan, o si su padre lo invita a pescar. Y presumimos que le está invitando a pescar a la playa. Así que para el que vaya a la playa tiene que ocurrir al menos, porque con una que se cumple es suficiente, al menos una de las dos situaciones. Que el día esté bonito y sus amigos lo inviten, o que su padre lo invite a pescar. Si se cumple la parte de arriba, él va a la playa. Si se cumple la parte de abajo, él va a la playa. Y si se cumplen las dos, pues también va a la playa. Así que me imagino se va a la playa con sus amigos y también a pescar a la misma vez con su padre. Así que si estas son nuestras variables, A, el día está bonito, B, sus amigos lo invitan para la playa, y C, su padre lo invita a pescar, la Y va a seguir siendo que Juan va a ir a la playa. Podemos representar la expresión de esta forma. Y es igual a A and B, or C. Fíjese que estos paréntesis que están aquí no son necesarios, porque el AND tiene precedencia sobre el OR. Así que se resuelve primero el AND y ese resultado del AND se combina entonces con el OR. Por ejemplo, tenemos Y es igual a AND B por C. Vamos a decir que la A es cierto, el día está bonito, pero sus amigos no lo invitan a la playa, así que esa parte es falsa. Y su padre lo invita a pescar, así que esa parte es cierta. Aquí se resuelve primero el AND, porque el AND tiene precedencia, así que hacemos el AND de cierto y falso. Como en un AND, para que el resultado sea cierto, todos los valores sobre los cuales opera, que en este caso pues es el que está a la izquierda y el que está a la derecha, todos los valores sobre los que opera tienen que ser ciertos, y aquí tenemos al menos un valor que es falso. El resultado del AND, que es lo que tenemos en azul, es falso. Ya solo aplicamos el OR con cierto. Y en un OR, si al menos uno de los valores es cierto, el resultado es cierto. Por lo tanto, falso OR cierto es cierto, así que el resultado es cierto y quiere decir que Juan va a ir a la playa. A ver aquí ahora otro caso. Juan va a ir a la playa si su padre lo invita a pescar y no tiene que estudiar. O sea, tiene que cumplir tanto la condición, porque es un AND, tanto la condición de que su padre lo invita a pescar y también se tiene que cumplir la condición de que no tenga que estudiar. Vamos a escribir las variables para representar las condiciones. Y en general, cuando nosotros escribimos las expresiones para las condiciones,
lo escribimos en la forma afirmativa. Así que aquí C es que el padre lo invita a pescar y D es que tiene que estudiar. No lo vamos a escribir no tiene que estudiar, vamos a escribirlo que tiene que estudiar. Así que la expresión quedaría de la siguiente forma: Y es igual a C and not D. Y es igual a C, que es decir, Juan va a ir a la playa si el papá lo invita a pescar y no es cierto que tenga que estudiar. Así que eso es el equivalente a no tener que estudiar. Así que si Juan lo invita, si el papá lo invita y no tiene que estudiar, entonces él va a ir a la playa. Aquí tenemos una tabla que nos resume el comportamiento de las funciones lógicas, específicamente para dos variables. Tenemos las variables X y Y. La única función lógica que opera sobre un valor es el not, que opera sobre uno, en este caso va a ser la X. Todas las demás funciones van a operar sobre los dos valores, X y Y. Estamos utilizando ceros y unos, los ceros para representar los falsos, los unos para representar los ciertos. Y cuando estemos escribiendo las tablas de la verdad con diferentes variables, vamos a escribir siempre en orden ascendente la representación numérica de los valores en binario: 0, 0 que es 0, 0, 1 que es 1, 1, 0 que es 2 y 1, 1 que es 3. Si tuviésemos tres variables, entonces iríamos desde 0, 0, 0 que es el 0 hasta 1, 1, 1 que es el 7. Vamos a ver aquí a ver algunas de las funciones. El AND va a ser cierto si los dos valores sobre los que opera son ciertos. El único caso en que la X y la Y son ciertos es aquí. Cierto, cierto. Así que aquí el AND es cierto. Para todas las demás combinaciones de X y Y, el resultado va a ser falso. El OR es cierto si al menos uno de los valores de las variables es cierto. Aquí hay al menos un cierto. Aquí también. Aquí los dos son ciertos. Así que el resultado es cierto para esos tres casos. Para el caso de falso o falso, el resultado es falso. El NOT opera solamente sobre una variable. Podemos haber escogido la X, podemos haber escogido la Y. En este caso escogimos la X. Así que cuando la X es falsa, el NOT X es cierto. Y cuando la X es cierta, el NOT X es falso. El NAND es lo contrario del AND. Así que donde el AND es cierto, el NAND es falso. Y donde el AND es cierto, donde el AND es falso, el NAND es cierto, y donde el AND es cierto, el NAND es falso. El NOR es lo contrario del OR, así que donde el OR es falso, el NOR es cierto, donde el OR es cierto, el NOR es falso. Y tenemos que el exclusive OR, para el caso específico de dos variables, va a ser cierto si los valores de las dos variables son distintos, o sea, para el caso de 0, 1 y 1, 0, que es lo mismo que falso, cierto o cierto, falso, el resultado del exclusive OR es cierto. Para el caso en que ambos valores son iguales, como falso, falso y cierto, cierto, el exclusive OR va a ser falso. Y el exclusive NOR, que el NOT del exclusive OR, es lo contrario del exclusive OR, así que en los casos que el exclusive OR da falso, el exclusive NOR va a dar cierto, y en los casos que el exclusive OR da cierto, el exclusive NOR va a dar a falso. Para simplificar más aún la representación de las funciones lógicas, además de nosotros utilizar variables para representar el resultado de la función o las condiciones o los valores lógicos sobre los cuales opera, también vamos a estar utilizando símbolos para representar el AND, el OR, el NAND, el exclusive OR, etc. El AND lo vamos a representar como si fuera una multiplicación, así que tenemos X and Y, lo podemos representar como XY, que es el producto de X y Y, o X entre paréntesis, Y entre paréntesis, que indica que se está multiplicando, o el dot que utilizamos generalmente en aritmética para representar la multiplicación, lo vamos a utilizar también para representar el AND. Para el caso del OR, vamos a utilizar la crucecita como si fuera una suma, así que si tenemos X OR Y, lo escribimos de esta forma. Para el caso del NOT, el NOT lo vamos a representar con una barra encima de la expresión. En este caso la barra debió haber cubierto la X completa. No salió aquí en la presentación la barra completa, pero tiene que cubrir la X completa. Y en el caso en que tengamos un editor que no tiene la barra en la parte de arriba, pues podemos hacerlo con una comilla. Como el NAND es lo contrario del AND o el NOT del AND, lo que hacemos es que escribimos un AND y le escribimos el NOT encima, el negado encima. El NOR, como es el NOT de un OR, lo representamos con un OR con la barra de negación arriba. El exclusive OR se escribe como una crucecita
dentro de un círculo, como si fuera el signo de suma dentro de un círculo, y el NOT y el exclusive NOR, que es el NOT del exclusive OR, sería un exclusive OR con la barra en la parte de arriba.